Hola y bienvenidos a un nuevo video. Los dinosaurios vivieron durante una era que comenzó hace aproximadamente 252 millones de años y terminó hace unos 66 millones de años. ¿Pero alguna vez has pensado en lo que existía antes de ellos? ¿Cuáles eran las criaturas más grandes de la Tierra antes de que apareciera el primer dinosaurio? Hoy te mostraremos 20 animales terroríficos que vivieron antes de los dinosaurios. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. Hay mucho debate sobre lo que vino directamente después de los dinosaurios, pero ¿qué existió antes de ellos? De hecho, hubo un tiempo antes. Este reptil prehistórico llamado Dimetrodon, técnicamente una especie de pelicosaurio, existió durante el periodo pérmico, unos 50 millones de años antes de que aparecieran los primeros dinosaurios. Contrariamente a la creencia común, Dimetrodon no era un dinosaurio. Los pelicosaurios, como el Dimetrodon, estaban más estrechamente relacionados con los terápsidos, reptiles parecidos a los mamíferos, que con los arcosaurios, un grupo que incluye a los dinosaurios. De hecho, Dimetrodon mostró más similitudes con los mamíferos que con los dinosaurios. El nombre Dimetrodon puede ser engañoso, ya que se deriva de una de sus características más oscuras, la presencia de dos tipos diferentes de dientes en sus mandíbulas. Su arsenal dental incluía dientes caninos afilados en la parte delantera, ideales para desgarrar presas frescas, y dientes molares en la parte posterior, adecuados para moler fragmentos musculares y óseos duros. La característica más distintiva de Dimetrodon era su enorme vela, un rasgo que no se volvió a ver hasta mediados del Cretácico Espinosaurio. Es probable que esta vela sirviera para múltiples propósitos. Dado que Dimetrodon era un reptil de movimiento lento con un metabolismo de sangre fría, la vela probablemente funcionaba como un dispositivo regulador de la temperatura. Número 19. Es hace 250 millones de años y se oye un grito aterrador y retumbante. Lo que probablemente escuchaste fue un escutosauro, también conocido como el lagarto escudo. Escutosauro es un género extinto de reptiles cubierto con placas protectoras. Su orientación única de las piernas, con las piernas colocadas más en el centro debajo de su cuerpo, proporcionaba una postura alta e imponente. El escutosauro tenía un esqueleto robusto, sostenido por músculos fuertes y piel dura, lo que lo convertía en una criatura lenta pero bien protegida. Evolucionó con dientes para moler la vegetación seca, confiaba en su oído excepcional y posiblemente rugía en voz alta para comunicarse con otros de su especie. El escutosauro pesaba alrededor de 1.150 kilogramos, comparable a un rinoceronte negro moderno, y medía alrededor de 2.6 metros de largo. Todo su cuerpo estaba cubierto de osteodermos óseos individuales muy apretados, en lugar de formar una placa continua. La mandíbula superior contenía 18 dientes, mientras que la mandíbula inferior tenía 16, y su hocico presentaba filas de dientes heterodontos en forma de cuchilla. Sorprendentemente, el escutosauro también poseía una pequeña proyección ósea detrás de su cráneo, lo que le diferenciaba de otros pareiasaurios. Número 18. Mochops, derivado de las palabras griegas cara de ternero, es un género extinto de terápsidos que prosperaron durante la época de Guadalupia hace unos 265 a 260 millones de años. Estas criaturas de complexión robusta eran herbívoros y hay evidencia que sugiere que suelen haber pasado algún tiempo en el agua, similar a los hipopótamos modernos. Se han descubierto restos de Mochops en la región de Karo, en Sudáfrica, específicamente pertenecientes a la zona de ensamblaje del Tapinocephalus. Los terápsidos, incluyendo el Mochops, fueron sinápsidos, los animales terrestres dominantes durante un periodo que terminó hace unos 252 millones de años. Estas criaturas únicas medían alrededor de 2.7 metros de largo y tenían un peso promedio de 130 kilogramos. Los cráneos gruesos distintivos de Mochops han llevado a la especulación de que participaron en concursos de cabezazos, de manera similar a como se nos advierte sobre los caballos y canguros que pueden patearnos. Número 17. Sinognathus, derivado de las palabras griegas para mandíbula de perro, se destaca entre los llamados reptiles parecidos a los mamíferos que existieron durante el periodo Triásico Medio. Como sinodonte, el Sinognathus era un depredador rápido y feroz, que se asemejaba a una versión más pequeña y salvaje de un lobo moderno. Su éxito evolutivo es evidente por el hecho de que sus restos han sido descubiertos en 3 continentes: África, América del Sur y la Antártida.
Lo que hace que Cygnognathus sea aún más peculiar es su posesión de numerosas características típicamente asociadas con los primeros mamíferos prehistóricos. Los paleontólogos creen que tenía un pelaje grueso y posiblemente dio a luz crías vivas, los rasgos poco común entre reptiles que suelen poner huevos. Además, exhibía un diafragma sorprendentemente parecido al de los mamíferos, lo que le permitía respirar de manera más eficiente. Quizás lo más sorprendente es que hay evidencia que sugiere que tenía un metabolismo de sangre caliente similar al de los mamíferos, lo que lo distingue de la mayoría de los reptiles de sangre fría en su tiempo. La combinación de sus características similares a las de los mamíferos y su destreza similar a la de los depredadores probablemente lo hizo altamente letal. Número 16. Menosuchus mostraba la ornamentación de la cabeza más intrincada entre los terápsidos herbívoros. Las crestas de la cabeza de la criatura, que se asemejan a cuernos cortos de ciervo, eran principalmente dispositivos de exhibición con variaciones observadas en las especies. Sus cuerpos crecían hacia arriba desde los huesos frontales del cráneo. Los hábitos alimenticios exactos de Menosuchus siguen siendo un tema de debate entre los paleontólogos. Mientras que algunos han señalado sus afilados dientes incisivos caninos, lo que sugiere una dieta carnívora, otros argumentan que muchos terápsidos herbívoros también tenían diferentes parecidos a los carnívoros. El inmenso tamaño y volumen del animal, junto con la orientación de sus patas, indican adaptaciones para un sistema digestivo grande y una locomoción enérgicamente diferente, más en línea con los rasgos herbívoros. Esto sugiere que podría haber sido un omnívoro, completando ocasionalmente su dieta basada en plantas con el consumo de carne. La orientación de las extremidades de Menosuchus apoya aún más sus tendencias herbívoras. Las extremidades traseras colocadas directamente debajo de las caderas indican una forma de locomoción más eficiente desde el punto de vista energético, mientras que las extremidades delanteras extendidas hacia los lados permiten una navegación y maniobra eficientes. Además, el gran tamaño de su masa ha llevado a sugerir que era gigante térmico, con una baja relación entre superficie y la masa corporal, lo que habría dado lugar a una temperatura interna relativamente constante, similar a la de una criatura de sangre caliente. Número 15. El poderoso depredador terrestre Eriops es un género extinto de anfibios primitivos y sus fósiles se han encontrado en rocas del Pérmico en América del Norte. El periodo pérmico se extendió desde hace 299 millones de años hasta hace 251 millones de años. Eriops es una criatura colosal que medía más de 2 metros de largo. Su gran cráneo exhibía huesos gruesos y desiguales caracterizados por crestas prominentes. Sorprendentemente, las cuencas de sus ojos eran grandes y estaban orientadas hacia arriba. A lo largo de los bordes de sus mandíbulas y en el paladar, poseía dientes grandes y puntiagudos. La fuerza y el tamaño de su columna vertebral y los elementos de sus extremidades esqueléticas sugieren que Eriops estaba bien adaptado para moverse en tierra. A pesar de sus extremidades cortas, eran notablemente anchas y las cinturas escapulares y de cadera eran enormes. La piel del animal presentaba protuberancias óseas que probablemente servían como armaduras protectoras contra depredadores. Como depredador, Eriops dependía principalmente de los peces como fuente de alimento, aunque probablemente también cazaba vertebrados terrestres. Sus extremidades y estructura de costillas sugieren su excepcional capacidad para atravesar ambientes terrestres, lo que lo convierte en uno de los anfibios primitivos más exitosos en ese sentido. Las adaptaciones para el movimiento de la Tierra, combinadas con su impresionante tamaño y naturaleza depredadora, hicieron de Eriops una fuerza dominante en el antiguo ecosistema del Pérmico. Número 14. Hesperornis, un gran ave no voladora, navegaba sin esfuerzos por los océanos y capturaba peces con su pico dentado. Sus alas relativamente pequeñas se mantenían cerca de su cuerpo y tenían poca utilidad, excepto quizás para ayudar a dirigir bajo el agua. En cambio, dependían de sus robustas patas traseras y patas hinchadas para perseguir presas y evadir a los depredadores de los mares. Con una cola aplanada, esta ave tenía la capacidad de cambiar de profundidad y dirección bajo el agua. Bajo el agua mostraba una notable gracia y agilidad al nadar. Sus patas hinchadas lo impulsaban bajo la superficie del agua, mientras que su largo cuello le permitía extraer peces con precisión de sus escondites. El ave estaba también adaptada al buceo y a la natación, que caminar por tierra resultó ser una tarea incómoda. Probablemente Hesperornis llegó a la tierra solo para reproducirse y poner huevos. Sin embargo, tanto la tierra como el agua representaban una amenaza para él, ya que el mosasaurio acuático Tylosaurus consideraba a la criatura una comida muy sabrosa. Un dato interesante es que probablemente se alimentaba y anidaba de manera similar a los pingüinos. Número 13.
Gorgonopsia, llamada así por la gorgona de la mitología griega, era un grupo de mamíferos depredadores que prosperaron antes de la era de los dinosaurios. Fueron los principales depredadores de su tiempo antes de extinguirse hace unos 250 millones de años. Estas criaturas bestiales fueron los mayores depredadores del Paleozoico tardío, el periodo justo antes de la aparición de los dinosaurios. Con una longitud de hasta 3 metros, los gorgonopsianos se encontraban entre los depredadores más feroces que jamás hayan vagado por la Tierra. Sus cabezas exhibían una apariencia algo canina, adornada con grandes caninos superiores de hasta 10 centímetros de largo. A pesar de sus características algo mamíferas, tenían ojos a los lados de la cabeza similares a los de los lagartos. Es probable que sus cuerpos estuvieran cubiertos de escamas en lugar de piel. La apariencia general de los gorgonopsianos se había parecido al cruce entre un león y un gran lagarto monitor. Sin embargo, estas criaturas desaparecieron durante la extinción masiva del Pérmico-Triásico, el evento de extinción más grave de la historia de la Tierra. Número 12. Los atrodires, también conocidos como peces gigantes, poseían placas únicas en la cabeza que diferían de los cráneos tradicionales de una sola pieza. Uno de los pocos fósiles encontrados de la especie, el Rocky River Titanichthys, contaba con una placa en la cabeza blindada que medía casi 1.20 metros de ancho y aproximadamente la misma longitud. El cuerpo del animal, compuesto por cartílago y tejido blando, no se fosilizó por razones desconocidas. Sin embargo, se estima que el cuerpo era 3 veces más largo que la placa de la cabeza. Titanichthys poseía un hueso característico de la mandíbula inferior, conocido como inferonactal, a cada lado de su boca. Los inferonactales de este pez eran largos y curvos, terminando en una punta afilada parecida a un diente. Titanichthys representaba uno de los últimos miembros de los atrodires acorazados, un grupo que por razones que aún no están claras se extinguió hace unos 360 millones de años. El descubrimiento de que Titanichthys pudo haber sido un gigantesco filtrador subraya el hecho de que Atrodires era un callejón sin salida evolutivo. En cambio, continuaron evolucionando hacia formas nuevas y más especializadas hasta su eventual extinción. Número 11. Ophiacodontidae, una familia extinta de eupelicosaurios tempranos, prosperó durante los periodos Carbonífero y Pérmico. El estilo de vida y el comportamiento de caza de Ophiacodon, por muy aterrador que haya sido, sigue siendo objeto de debate único. Algunos expertos proponen que era un carnívoro semiacuático que se alimentaba de peces y anfibios. Esta hipótesis está respaldada por la presencia de numerosos dientes pequeños, ideales para agarrar presas resbaladizas como los peces. Además, la muesca en el extremo de la mandíbula superior, una característica común entre los pixívoros, apoya aún más este argumento. Otros, sin embargo, argumentan que el cráneo profundo del animal habría obstaculizado sus capacidades acuáticas y la estructura de sus extremidades sugiere un modo de locomoción principalmente terrestre. Es probable que también empleara algunas estrategias para localizar alimentos. Independientemente de su hábitat preferido, Ophiacodon, uno de los depredadores más formidables de su tiempo, posiblemente solo amenazado por otros miembros de su propia especie. El cráneo profundo del animal sugiere la presencia de poderosos músculos capaces de una fuerte fuerza de mordida. Además, los dientes de Ophiacodon exhiben variaciones del tamaño en desarrollo que se volverían más pronunciadas en los pelicosaurios posteriores. La familia Ophiacodontidae finalmente se extinguió en la etapa kunguriana o roadiana, lo que permitió el surgimiento de anomodontes, teriodontes y reptiles diápidos. Número 10. Los pterocéfalos son uno de los 3 linajes de terápsidos que sobrevivieron a la catastrófica extinción masiva al final del Pérmico. Este evento, considerado la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra, acabó con hasta el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. Los Pterocephalia prosperaron durante los periodos Pérmico y Triásico, con sus fósiles abundantes en el Karoo de Sudáfrica, así como en Rusia, China, Tanzania, Zambia y la Antártida. El nombre pterocéfalos, que significa cabezas de bestia, se deriva de sus grandes cráneos, lo que indica su naturaleza carnívora. Al igual que otros sinápsidos no mamíferos, los pterocéfalos fueron considerados reptiles parecidos a los mamíferos. Aunque la mayoría de ellos se extinguieron durante la extinción del Pérmico-Triásico, algunos representantes del subgrupo conocido como Euterocephalia lograron sobrevivir hasta el Triásico inferior.
Se cree que algunos de estos géneros eran venenosos, lo que los convierte en los tetrápodos más antiguos conocidos con tales características. Sin embargo, los últimos pterocéfalos que quedaban se extinguieron a principios del Triásico Medio, posiblemente debido al cambio climático y a la creciente competencia de sinodontes, arcosaurios y otros grupos de reptiles. Número 9. Notosaurus, en griego significa falso lagarto, vagó por la Tierra y los océanos durante casi millones de años durante el periodo Triásico. Con sus extremidades delanteras y traseras con aletas, rodillas y tobillos flexibles, cuello largo, cuerpo cónico y una variedad de dientes, era un depredador formidable. Aunque se parecen a las focas modernas, los paleontólogos especulan que el Notosaurus también pudo haber pasado algún tiempo en tierra. Es evidente que este reptil respiraba aire, como lo demuestra la presencia de dos fosas nasales en la parte superior de su hocico. Aunque era experto en nadar, el Notosaurus no estaba tan bien adaptado a la vida acuática como los pliosaurios o los plesiosaurios posteriores, como el Slamosaurus. En el agua usaba una combinación de su cola y extremidades con aletas para impulsarse. Sus mandíbulas estaban llenas de dientes largos y delgados que sobresalían de la boca y se entrelazaban cuando las mandíbulas se cerraban. Esta disposición de los dientes servía como una trampa eficaz para capturar presas resbaladizas, como los peces. Si bien Notosaurus a menudo se presentaba como un directo comedor de peces, hay evidencia de que también se alimentaba de reptiles marinos pequeños y jóvenes. La presencia de placodontes juveniles como Siamodus, que se encuentran en el estómago del Notosaurus más pequeños, apoya esta hipótesis. Número 8. El tiranosaurio Rex había llorado al ver a los gorgonópsidos. Uno solo es aterrador, pero estos eran aterradores a un nivel apocalíptico y probablemente cazaban en grupos. Los gorgonópsidos, los depredadores dominantes del Pérmico tardío, vagaban por Sudáfrica con algunos especímenes también encontrados en la Rusia europea y más recientemente en China. Se sabía que estas formidables criaturas cazaban dinocéfidos, otro grupo de sinápsidos, así como grandes pareiasaurios, animales fuertemente acorazados relacionados con las tortugas. Algunos gorgonópsidos tenían cráneos increíblemente grandes, de casi medio metro de largo. Lycaenops, uno de los gorgonópsidos bien estudiados, era un depredador de 1 metro de largo cuyo nombre se traduce como cara de lobo. Su cráneo, parecido al de un lobo, era alargado, bajo y delgado. En particular, tanto la mandíbula superior como la inferior del Lycaenops contenían largos dientes caninos que recordaban a los gatos dientes de sable del Pleistoceno. Estos dientes afilados permitían a los gorgonópsidos apuñalar y desgarrar a sus grandes presas. La agilidad y velocidad de estos animales se veían facilitadas por sus esqueletos ligeros y ágiles, lo que indicaba un estilo de vida activo. Sus piernas relativamente largas en comparación con el tamaño de su cuerpo sugieren su capacidad para moverse a un ritmo rápido. Número 7. Caprosuchus, también conocido como el cocodrilo jabalí, fue una criatura notable que vivió durante el periodo Cretácico Medio, principalmente en lo que ahora es el norte de África. Se estima que mide 3 metros de largo. Otra característica llamativa del Caprosuchus eran sus 3 conjuntos de grandes colmillos parecidos a jabalíes que sobresalían tanto por encima como por debajo de su cráneo. La mandíbula inferior contenía una muesca que encajaba en las muescas correspondientes de la mandíbula superior, lo que impedía que la mandíbula se mantuviera permanentemente abierta por sus propios dientes. Esta inusual estructura de la mandíbula le permitía infligir un daño más devastador a sus presas en comparación con otros cocodrilos. Se cree que Caprosuchus fue algo mucho más que un depredador acuático. A diferencia de muchos cocodrilos prehistóricos con ojos hacia arriba, Caprosuchus tenía ojos hacia adelante, una característica que se encuentra comúnmente en los depredadores terrestres. Esto sugiere que Caprosuchus probablemente vagaba por las llanuras africanas en busca de presas, similar al comportamiento de caza de los grandes felinos que vemos hoy en día. Número 6. Astraspis, llamado así por las placas en forma de estrella que cubren su cuerpo, era un fascinante pez sin mandíbula que prosperó durante el periodo Ordovícico. Este antiguo pez exhibía similitudes con otros peces sin mandíbula como Arandaspi y Sacabambaspi. Astraspis es conocido por poseer una línea lateral, una serie de órganos sensoriales que se extienden a lo largo de su cuerpo, una característica que también se encuentra en los peces modernos. Se han descubierto fósiles de Astraspi en Bolivia, lo que contribuye a nuestra comprensión de su distribución. Astraspi estaba emparentado con otros peces del Ordovícico, como el Sacabambaspi sudamericano y el australiano Arandaspi.
Basándose en fósiles casi completos, se estima que alcanzó una longitud de unos 20 centímetros. El cuerpo de Astraspi estaba cubierto de pequeñas escamas en formas de placa, cada una de menos de 1 milímetro, a lo largo de la cola flexible. Por el contrario, la parte anterior del cuerpo estaba adornada con escamas más grandes en forma de placa que medían más de 2 milímetros. Es probable que el pez tuviera ojos relativamente grandes colocados lateralmente y 8 aberturas branquiales a cada lado. Las placas óseas protectoras que lo cubrían estaban compuestas de aspidina, una sustancia químicamente similar a los dientes de los tiburones modernos. Estas placas estaban adornadas con tubérculos hechos de dentina, un tejido duro que se encuentra comúnmente en los dientes. Los tubérculos, a menudo en forma de estrella, dieron lugar al nombre Astraspis, que se traduce como escudo de estrellas. Número 5. Arthropleura, uno de los invertebrados terrestres más grandes que jamás hayan existido, una vez vagó por las antiguas costas de Inglaterra durante el periodo Carbonífero, que ocurrió hace aproximadamente 359 a 299 millones de años. Durante el Carbonífero, la atmósfera de la Tierra era significativamente más rica en oxígeno de lo que es hoy. La abundancia de carbono encerrado en las plantas leñosas, que eran difíciles de descomponer, contribuyó a este ambiente rico en oxígeno. Si bien nuestra atmósfera actual contiene alrededor del 21% del oxígeno, los niveles de oxígeno durante el Carbonífero superaron los 26 y a veces alcanzaron niveles superiores al 30%. Este periodo es conocido por el dominio de insectos colosales como Meganeura, insectos parecidos a libélulas del tamaño de aves. Los niveles más altos de oxígeno durante el Carbonífero probablemente jugaron el papel importante en el crecimiento de estos insectos gigantes. Los insectos tienen un sistema respiratorio único conocido como tráqueas, que suministra oxígeno directamente a los tejidos de sus cuerpos. Este sistema permite que el oxígeno entre en sus cuerpos a un ritmo relativamente más lento en comparación con otros animales que dependen de la sangre para transportar el oxígeno. Número 4. Dimorphodon, un miembro de la familia de los pterosaurios, debe su nombre al significado de dientes de dos formas. Este reptil volador existió durante una época pasada y tenía una envergadura de aproximadamente 1.2 metros. Su pico se asemejaba al de un frailecillo moderno, lo que contribuía a su apariencia única. Con una cabeza grande caracterizada por mandíbulas anchas y profundamente dentadas, Dimorphodon exhibía características distintivas. Al final de su cola puntiaguda y alargada, había un colgajo de piel en forma de diamante, mientras que su cuello era notablemente corto. La cabeza notablemente grande de esta criatura probablemente sirvió como una muestra de comportamiento de cortejo. A diferencia de otros pterosaurios, Dimorphodon tenía patas que sobresalían hacia los lados, lo que resultaba en una postura distintiva para caminar. Esta estructura única de las patas los distingue de otros pterosaurios. La configuración única de las patas sugiere que Dimorphodon probablemente pasaba su tiempo colgando de las ramas de los árboles durante los periodos en los que no volaba, de forma similar a los murciélagos modernos. Esta adaptación le permitió maniobrar o descansar en diferentes ambientes. Dimorphodon habitó la Tierra hace aproximadamente 165 millones de años. Como criatura carnívora se alimentaba principalmente de peces, lo que demuestra su adaptación a una dieta acuática. Número 3. Aegirocasis, un género extinto de artrópodo radiodonte gigante, ofrece una visión aterradora de los mares antiguos. Los fósiles de esta extraordinaria criatura, descubiertos en la formación Fezouata de Marruecos, revelan adaptaciones fascinantes, incluyendo patas modificadas, branquias en la espalda y un sistema especializado de alimentación por filtración. Esta monstruosa criatura, que vivió hace aproximadamente 480 millones de años durante el periodo Ordovícico temprano, tenía una apariencia llamativa que recordaba un cruce entre un camarón y una langosta. Pero su tamaño lo distingue de sus parientes, ya que se cree que fue una de las criaturas más grandes que jamás haya vivido en la Tierra. En lugar de cazar activamente presas como muchos otros artrópodos similares, utilizaba un apéndice en forma de red para capturar plancton, su principal fuente de alimento. Lo creas o no, esta estrategia de alimentación permitió a la masiva Aegirocasis llevar una existencia relativamente tranquila a pesar de su imponente tamaño. Sin embargo, los investigadores sugieren que habría sido una presencia pacífica en los océanos antiguos. Número 2. Thylacoleo carnifex, el mamífero carnívoro más grande conocido en Australia, fue descrito por primera vez por Sir Richard Owen como uno de los carnívoros más feroces y destructivos. Esta notable criatura probablemente se alimentó de otra megafauna del Pleistoceno, incluido el gigante Diprotodon.
Los investigadores especulan que Thylacoleo pudo haber sido un depredador de emboscada o también carroñero. Contaba con enormes dientes de mejilla cortante y una gigantesca garra en el pulgar que podía haber sido utilizada para desgarrar a su presa. Con una altura aproximada de 75 centímetros en el hombro y midiendo aproximadamente 150 centímetros desde la cabeza hasta la cola, los individuos de esta especie eran bastante sustanciales. Según las mediciones de varios especímenes, su peso promedio osciló entre 100 a 160 kilogramos. Esto coloca al Thylacoleo en un rango de tamaño comparable al de las hembras de león y también de los tigres. Thylacoleo carnifex también representa el último y más grande miembro de los Thylacoleonidae, un grupo al que a menudo se hace referencia como leones marsupiales. La presencia de un pulgar pseudo-oponible sugiere que Thylacoleo pudo haber poseído algunas adaptaciones para escalar, lo que lo hace 100 veces más aterrador. Número 1. Durante la era prehistórica, antes de la era de los dinosaurios, los océanos eran el hogar de una amplia gama de aterradores depredadores acorazados. Entre estas criaturas antiguas, un grupo se destacó como particularmente único y también aterrador: los euriptéridos, comúnmente conocidos como escorpiones marinos. Estas criaturas venían en varios tamaños que iban desde las dimensiones de una mano humana hasta superar las proporciones de un hombre adulto. Los euriptéridos eran conocidos por su imponente presencia y sus aterradoras habilidades de caza. Como un orden colosal y tenaz de artrópodos fuertemente acorazados, poseían extremidades espinosas y garras que dejaban a sus presas completamente indefensas. Estos depredadores deshuesados prosperaron durante el periodo asombrosamente largo desde el Ordovícico hace aproximadamente 467 millones de años hasta el Pérmico hace unos 248 millones de años. Durante su reinado, estas criaturas fueron testigos de la evolución de los primeros ancestros de los corales e incluso de la aparición de los primeros peces. Si bien la mayoría de los euriptéridos vivían en ambientes marinos, unos pocos se aventuraron en sistemas de agua dulce con el tiempo. Entre estos audaces exploradores, Haekelopterus reinó como el euriptérido más grande conocido, midiendo alrededor de 2.5 metros, elevándose sobre su presa. Al incluir sus apéndices, su longitud era total aún mayor, lo que lo convertía en el artrópodo más colosal y formidable que jamás haya existido. Se cree que este colosal depredador cazaba a otros artrópodos y posiblemente incluso algunos peces. ¿Qué animal prehistórico te gustaría que volviera a la vida? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.